La vida diocesana no me llamaba, no me sentía llamado a esa forma de vida, y conozco aquí justamente en Guadalajara a los frailes. En Belén, en el centro, había una casa y ahí tengo la oportunidad de asistir un día, y desde el primer momento que vi un fraile, yo dije, yo quiero ser como él. Mi nombre es Fray Jorge Barba Barba, actualmente vivo aquí en la Basílica de Zapopan. Yo soy originario de un pueblo de los Altos de Jalisco que se llama Valle de Guadalupe. Provengo de una familia de 11 hijos, y mis padres, que aún viven, es una familia grande que considero y agradezco a Dios que me ha dejado nacer en el seno de esta familia, la cual ha forjado y ha sido el cimiento para después vivir la vida como hermano franciscano. Mis hermanos forman parte de este proyecto, ¿no? Porque ellos me han ayudado a relacionarme con cada uno de ellos, a salir de mis egoísmos, a cultivar la fraternidad, y eso ha sido pues un punto muy importante para yo entrar a formar parte de este carisma. También considero que el llamado a la vocación, a la vida religiosa, sacerdotal, en primer lugar ha sido dado a mis padres, ha sido confiado a ellos. Yo estoy totalmente convencido en mi reflexión personal que Dios, antes de mirarme a mí, ha mirado los corazones de mis padres, y el que ellos hayan dicho sí a la vocación, al matrimonio, sí a la vida, a formar hijos, es a ellos a quien Dios les ha confiado esta vocación. Su ejemplo de vida, su testimonio de padres comprometidos con sus hijos frente a la iglesia, frente a vivir esta religión, pues sin duda alguna me ha ayudado a escuchar la voz de Dios en mi vida, ¿no? Eso es lo que mi familia pues me ha ayudado, y es parte de este grande llamado a la vida sacerdotal. Más o menos aproximadamente a los 7 años yo experimento el llamado. Desde niño me encantaba ir a visitar a mi parroquia, a la Virgen, y ofrecer flores en el rosario. En una ocasión recuerdo me acerqué a una capilla allí a un costado, y en esta capilla se encontraba un Cristo en una vitrina, un Cristo muerto. Este Cristo me invitaba mucho a contemplarlo, y es su dolor el que prácticamente tiene empatía frente al dolor que yo experimento en mi niñez, por cuestiones personales, cuestiones de la misma edad, no sé, problemas de mucha inocencia, pero que se encuentran ahí, y yo encuentro empatía con ese Cristo que sufre, y me siento amado, y experimento un deseo profundo del llamado al sacerdocio. Justamente yo creo que la felicidad ha estado en muchas partes de mi vida, mas sin duda puedo decir que desde que he entrado a formar parte de esta grande familia de la Orden de Frailes Menores, me he sentido muy pleno. Y los momentos más felices, sin duda alguna, han sido cuando recibí por primera vez el hábito, en la toma de hábito, después cuando hice mi primera profesión, cuando Dios me concedió la gracia de hacer mis votos perpetuos, y esa felicidad ha crecido justamente cuando he recibido el orden del sacerdocio, y más de ver cómo Dios sigue hablando en los seres humanos, cómo mueve el corazón de las personas, cómo los transforma hacia la conversión. Eso para mí es un motivo de alegría. Y sin duda alguna, los grandes milagros que Dios me permite ver, más allá de cosas extraordinarias,
desde la sencillez de la vida, cuando recuerdo y nunca se me olvidará un niño que le pasó por encima un tráiler, ¿no? Prácticamente este niño de 3 años, pues estaba hecho de una tortilla casi, aparentemente, y gracias al sacramento del bautismo, él recobró la vida, se alivió. Los doctores que daban un diagnóstico prácticamente totalmente negativo, de acuerdo a la ciencia, pues el niño recobró la vida, ¿no? Entonces esta parte de los sacramentos que transforman a la persona, que le dan vida, es algo que me da mucha alegría y felicidad. Efectivamente, yo vivo una experiencia difícil antes de encontrar esta forma de vida. Tengo un encuentro personal con Cristo muy profundo a la edad de 25 años, y es ahí donde empiezo yo una búsqueda profunda de dónde poder experimentar este llamado que ya siento, ¿no? Que, como te decía, desde los 7 años ya experimentaba el llamado al sacerdocio. Cuando yo encuentro a los frailes, hago el proceso, entro a formar parte me aceptan en el postulantado, y ahí empieza otro problema, una crisis, como llamamos nosotros, no una crisis vocacional, sino más bien empieza un problema conmigo mismo, ¿no? El conocerme, el saber cómo relacionarme adecuadamente en mi entorno con la fraternidad. Esta dificultad del reconocimiento de mi persona, de la aceptación de mi historia, pues no es algo fácil, es algo que se tiene que ir puliendo, trabajar día con día, y te encuentras momentos de duda, cuando ves tus miserias, tus limitaciones, tu pecado. Muchas veces pues deseas irte, tomar caminos más fáciles como el huir de aquí. Mas, sin embargo, yo invitaría a todos los jóvenes que experimentan el llamado y que a su vez ven su historia personal no tan perfecta, su pasado lleno de pecados o de miseria, yo les diría que aún Dios puede hacer muchas cosas grandes ahí. Incluso en esta etapa de filosofía, aquí en esta casa donde me encuentro, puedo decir que sufrí crisis verdaderamente fuertes, ¿no? Donde era ir y llorar y sufrir en la capilla a deshoras de la noche, sin encontrar una respuesta, sin encontrar que Dios se bajara, que era muchas veces lo que añoraba, y me dijera, mira, me explicara mi historia. Mas, sin embargo, Él ha ido trabajando poco a poco en mi vida y me ha enseñado a ver que una vocación se tiene que abrir al misterio. Es decir, en el misterio Dios sigue trabajando, sigue profundizando y hace cosas nuevas y maravillosas. Y las crisis me han ayudado a valorar, me han ayudado a hacerme más humano, hermano con el otro, a saber que cada uno tiene un proceso en su llamado y en su sanación personal. Depende, no hay una crisis que te pueda decir son 15 días y así esto se cura con esto y lo otro. Una crisis puede durar el tiempo pues bastante, ¿verdad? Yo te puedo decir, yo aquí una crisis que viví fue hasta de 2 años. 2 años, pero esa crisis siempre me ayudó a ver que siempre, así como diario amanece, una oscuridad, una noche, tarde que temprano tiene ese momento de luz. Entonces, yo si tuviera que volver a nacer y experimentar el llamado y esa crisis tuviera que formar parte de mi vida, yo la aceptaría. Porque el final es lo más importante, ¿no? El final es el que me ha llevado a mirar mi historia personal, a aceptarla sin cambiarla. El pasado no lo podemos transformar, mas sí podemos transformar el presente, ¿no? Y entonces es ahí donde yo siempre invito a las personas a decirles que Jesús, cuando llama, justamente invita a que carguen con su cruz, y es justamente toda esta parte de las imperfecciones, de nuestras miserias, de los momentos de debilidad de nuestra historia personal. Sí, yo les diría primero a todos los jóvenes o
a las mujeres también que sienten el llamado a la vida religiosa, o hombres a la vida religiosa sacerdotal, que valoren mucho el llamado. Es decir, en primer lugar, esa espinita por la vida religiosa, sacerdotal, ya dice mucho, porque en el mundo somos cantidad inmensa de seres humanos y no todos experimentamos este deseo. Es como aquel que experimenta el deseo a ser doctor, el deseo a ser bombero, el deseo a X cosa, siente esa atracción. Entonces yo en primer lugar les diría que valoren mucho esto. En segundo lugar les diría que no es importante tener una certeza en la vida. Lo más importante es, la vocación es un misterio y en sí mismo hay que acogerlo. Es decir, la vocación no la puedo poseer, no la puedo poseer en todo su esplendor, porque es Dios el que obra a través de una vocación, ¿verdad? Y es dejarle, con esa inmensidad de Dios, pues tiene que tener muchos colores y sabores la vocación. Y en tercer lugar les diría que una vocación, cuando se llega aquí, pues se experimentan miedos, se experimentan crisis, se experimentan dudas, e incluso a veces, en cierto modo, Dios nos permite debilidades, de las cuales no es que nos ponga el pecado para que pequemos, pero nos permite en nuestro caminar ciertas cosas, justamente esto, para que nos humanicemos. Una vocación tiene que estar bien profundamente enraizada en la humanidad. Es decir, más allá de entrar a la parte espiritual, de ver cosas extraordinarias, ante todo Dios nos ha pedido que seamos seres humanos, ¿no? Y cuando tú eres un ser humano, te sensibilizas, te abres al amor, te abres a la comprensión del otro, a la misericordia, y pues es más fácil acoger esta profundidad del misterio de Dios, ¿no? Eso es a lo que yo les invitaría a estos jóvenes. Y pues como diría el Papa Juan Pablo II, su santidad, a que no tengan miedo. El miedo que nos da es justamente el no tener seguridades. Y yo creo que es abrirnos día con día a la experiencia maravillosa que Dios sale a nuestro encuentro y nos cautiva con tantas cosas. Yo con San Francisco de Asís también le admiro mucho, admiro su disponibilidad hacia la gracia, al ser transformado, y lo que el santo significa para mí es lo que acabo de reiterar, esta humanidad que San Francisco cultiva hasta el final. De hecho, hay una parte que es importantísima para mí en la vida de San Francisco, cuando Francisco tiene la experiencia de la albernia, es decir, la estigmatización. Dios le concede, Francisco le pide a Dios que quiere experimentar en su vida dos cosas: el amor tan grande que llevó a Cristo a la cruz y el sufrimiento. Es decir, sin amor no se puede sufrir, necesitamos las dos cosas, porque si solamente vivimos el sufrimiento, pues entonces huimos, ¿verdad? Necesitamos sentir algo, de hacer experiencia de amor. Y lo que admiro de este santo es que él, teniendo la visión de Jesucristo a través del serafín, teniendo la experiencia de las llagas, de un misticismo muy elevado, en una ocasión un hermano le dice a Francisco, tú ya eres un santo, tú ya eres un santo. Y Francisco le responde con unas palabras muy sencillas, pero para mí tienen una profundidad. Francisco le dice, aún puedo tener hijos. Es decir, él es tan consciente de su deseo humano, de su vivencia de la humanidad, que en cualquier momento podemos flagelar y decir, como San Pedro, no te conozco a Jesús, teniendo experiencia del amor. Entonces, esa humanidad de Francisco es la que yo admiro bastante. Y la segunda cosa es el encuentro con el hermano. Es decir, él, justamente como tú les decías, es un carisma, el carisma franciscano es un carisma que no lo podemos limitar hacia un concepto. Francisco decía, ¿quién es el hermano? La bondad de él, la alegría del otro, la felicidad de aquel, la sencillez de este otro.
Es un carisma que abraza la grandeza de la diferencia humana y la hermana justamente para alabar a Dios. No sé. No, pues nada más decirles que la vocación, además que se da, es un don, es necesario que sea cultivada. La vocación se cultiva y se cultiva con muchas cosas, ¿no? Con la intimidad hacia con Dios, porque si nosotros tomamos el ejemplo en la Sagrada Escritura, los discípulos fueron los primeros llamados a seguir a Cristo, y Él les dejó bien claro la importancia los he llamado para estar conmigo. Es decir, tiene etapas y procesos que hay que cuidar. Una vocación es necesario que empiece con la intimidad con Dios. A veces tenemos sueños y grandezas de ir a evangelizar y grandes cosas, y es positivo, es favorable esto, mas hay procesos que hay que cuidar, y se empieza, a ellos les invitaría que ese proceso es de cultivo. El llamado empieza con cultivarla, con cuidarla, con informarnos, con dejarnos absorber del amor de Dios, y después empieza un proceso de transformación. Es decir, todas esas partecitas duras o que se van haciendo por ahí con la dificultad de los tiempos o de nuestro pecado, empieza un proceso pues de quitar, que es un proceso doloroso donde vienen las crisis, más el pulir una persona, el embellecerla, tiene una finalidad, que encuentre su realización plena dentro de la iglesia y como persona experimente la felicidad. Eso es lo que les diría finalmente a todos estos jóvenes y jovencitas que experimentan el llamado a seguir a Cristo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Nos has dejado mucho.